9 horas en la comuna de Mejillones, un poquito eh, considerando algunas conversaciones, algunos correos que hemos recibido a partir de nuestro programa Desde la casa nos cuidamos con las drogas. Había aparecido eh, sí, un porcentaje importante de qué significaba, o a grandes rasgos, de que si pudiésemos poner en la mesa qué es lo que significará o significó ser adolescente. Eh, Nos percatamos de la necesidad y nos vimos en la amable obligación de contactarnos con aquello. Vamos a seguir la misma lógica de las otras oportunidades para conocer si es que, algún texto que, como ustedes saben, con el texto y otros complementos que nos estamos apoyando, es este, ¿no? Drogas de adolescentes en peligro, padres desorientados. Si en algún momento tienen la posibilidad de tenerlos, no, 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 no eviten darle lectura y compartirlo en familia, ¿por qué no? Y que ese es el norte de nuestro programa en general, que la familia eh, tenga la posibilidad de acercarse, psicoeducarse, socioeducarse en relación a las temáticas puntuales que nos traen desde diciembre hasta febrero, que vamos a estar hasta finales de febrero, las temáticas puntuales a cuestionamientos, preguntas de reflexión en referencia al rol de papá, que fue un tema que vimos hace unos, creo que el viernes o el lunes, no recuerdo, qué significaba esto de, de ser papá. Y ahí aparecieron un sinfín de reflexiones eh, en relación a la gran pregunta, ¿cómo lo estoy haciendo con mis niños, niñas y adolescentes? Eh, Cuestionamientos, análisis eh, de las conductas de nuestros hijos y al final del día viendo que no es nada fácil. Como dice por ahí el sentido común y nuestros padres, abuelos, abuelas, eh, no hay manuales para ser papá, nadie aprendió a ser papá de antes, pero sí eh, tuvimos una enseñanza de nuestros padres, quizás algunos de nuestros abuelos, en donde eh, aprendimos a conocer, a ver y a existir eh, desde la forma que nuestros padres nos criaron, ¿no? Posteriormente, llegando a la pubertad, adolescencia, juventud, nos dimos cuenta de que había otras formas de crianza. Eh, pero así todos somos producto en su gran parte de lo que tuvimos la primera y la segunda infancia. Incluso eh, está como archi conocido de que ya nos empezamos a aprender, empezamos a desarrollarnos desde el útero de nuestra madre, ¿no? Por lo tanto, conocer ah, el día de hoy a grandes rasgos, en cuestiones específicas, eh, qué, qué significa ser adolescente, eh, que la misma raíz de la palabra viene de adolecer, ¿no? De la falta de. Por lo tanto, desde ya eh, vamos eh, como papá, mamá, o quienes cumplan el rol tan significativo como aquello, independientemente de que nosotros pasamos por aquella situación, vivimos con nuestros hermanos, hermanas, primos, etcétera, amigos, eh, sensaciones, sentimientos, emociones similares en donde esta etapa de transición entre la niñez y la adultez va marcando ciertos hitos, ciertos acontecimientos, ¿no? Un poquito tenemos que decir que la adolescencia es una etapa en que dejamos de ser niños.
pero viene inmediatamente la otra parte del cuento, ¿no? Que, pero todavía no somos adultos, por lo tanto está en una especie de lucha de autoconocimiento, de saber, de descubrirse como este cambio de niño a grande o adolescente. Si consideramos el nacimiento como el primer salto a la vida, lo hablábamos recién de nuestro inicio del aprendizaje, el segundo salto, uno de los, sin duda, de los más importantes es la adolescencia, eh, cuya finalidad es el logro de una identidad, ¿no? De- mediante eh, algunas características de personalidad, de formación interna, van a ir modelando, formando, generando una estructura nueva, ¿no? Como mencionaba anteriormente, con, con esta cercanía de nuestros padres, en donde vamos asociando ese tipo de realidades o ese tipo de conductas, de ejemplos, eh, de formas de mirar la vida de nuestros adultos, que vamos haciendo la nuestra, vamos eh, como este aprendizaje vicario, ¿no? Que nos habla Bandura, vamos imitando, vamos entendiendo que esa es la forma, errada o no, esa es la forma. Eh, Hay que decir que este no es un camino fácil, ¿no? Ni con certeza. Acá lo- los protagonistas son los adolescentes, eh, y muchas veces evitamos el foco, ¿no? Creemos que son los padres ya adultos los que tienen que ser los que están en este escenario de crecimiento y no están así. Entonces, a partir de aquello, cuando estos roles un poquito o esta forma o esta dinámica de aprendizaje o de enseñanza en familia, eh, vamos encontrando dificultades, ¿no? Por lo tanto, en esta etapa hay avance y retroceso, hay alegría y hay algunas penas, ¿no? En relación a la edad de comienzo de la adolescencia, han habido algunas modificaciones, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que las transformaciones en sociedad, eh, la sociedad actual, ¿no? Que se vive, eh, para definir si un menor entra o no a la adolescencia, hay otros factores que están influyendo, hasta, no sé, desde el clima, ¿no? Se da que en climas más cálidos, eh, la pubertad comienza antes de las zonas o partes del mundo que son más frías, ¿no? Eh, Hay algo previo que es a la adolescencia, que es la pubertad, que es el inicio de la adolescencia. En estas sociedades, ¿no? Latina, sudamericana, en específico nuestra comuna de Mejillones, eh, el inicio estaría en niñas, rondando entre los 10 y 11 años, en los varones entre 11 y 12 años, como, como el puntapié inicial a esta revolución eh, biopsicosocial, digamos, que implica eh, llegar a la adolescencia. Eh, Esto también se inicia previamente, en comparación a anteriores épocas, la pubertad, como también la finalización de la etapa también tiene como un aplazamiento. Anteriormente se hablaba que era a los 18, actualmente eh, eh, puede que llegue a los 21 o 22. Bueno, en tono de broma, aún ah,
hay personas que nos creemos adolescentes. Bueno, erróneamente, pero se pasa luego, menos mal. Eh, estas etapas y los cambios constantes que tiene este concepto, ¿no? El concepto experiencial de la vida que tiene que ver con una constancia y como denominador común el cambio. Eh, ha provocado la división en subetapas, ¿no? Eh, Está la adolescencia temprana o pubertad, que iría nuevamente, como mencionamos anteriormente, en chicas de 10 a 11 años y en varones de 11 a 12, ¿no? Hasta los 14. Sería como la adolescencia temprana, para, para, para poner el concepto desde ya. La adolescencia media estaría rondando entre los 14 y 17, y la adolescencia tardía desde los 18 hasta su fin, ¿no? Que, como mencionaba, tendría que ser a los 21 o 22 años. Eh, Ante la pregunta de por qué se han modificado las edades de inicio y culminación de la etapa adolescente, hay un sinfín de estudios que afirman y que tienen que ver con las neurociencias, ¿no? Que determinaron que el funcionamiento del cerebro y la manera de tomar decisiones de una persona de 21 años es más parecida a la de un adolescente que a la de un adulto, puesto que la corteza frontal es la última en desarrollarse. Un poquito más adelante vamos a ver eh, que hay efectos eh, biológicos y a la vez que repercuten en la conducta, en la emocionalidad, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, que con un consumo inicial precoz incide en el desarrollo inadecuado, ¿no? Del lóbulo frontal. Esta parte del cerebro es la que permite evaluar situaciones, tomar decisiones acertadas y lo más importante creo yo, ¿no? El controlar nuestras emociones y deseos. Es así que entonces, por lo tanto, el hecho de que su desarrollo aún esté incompleto aumenta el riesgo de tomar malas decisiones. Y como eh, la temática que nos trae en este contacto diario, eh, eh, estas malas, esta, eh, malas decisiones pueden, caer, ¿no? En el caso de probar drogas o continuar haciendo ese consumo, esa ingesta, ¿no? De alcohol o otras drogas. Eh, También es la causa, ¿no? de las consecuencias del consumo de drogas, que está en la etapa más profunda, ¿no? Y de más larga duración. Eh, entonces hay un componente o una incidencia directa en relación a cómo va, cuándo es el desarrollo total de esta corteza prefrontal. Eh, hay determinantes, hay complejidades que, que son quizá eh, compuestas por características ya de un adulto eh, que inciden en la mantención de algunas conductas de riesgo, ¿no? Eh, ya yendo a la temática, recién hablábamos de lo neurocognitivo, por decirlo de alguna manera, en el efecto del lóbulo frontal. Eh, Se ha visto que en imágenes de escáner de cerebros adolescentes, ¿no? En un proyecto de Estados Unidos, eh, se, se desarrolló más de un centenar de este tipo de exámenes a jóvenes entre 12 y 25 años. ¿Qué reveló el estudio? Eh, que el cerebro de adolescente experimenta una reorganización masiva de sus principales funciones hasta completar su madurez en torno a esa edad. Eso es como el rango, insisto. Por eso el término de la adolescencia no está así
drástico, ¿no? A los 21. Varía, ¿no? Depende de algunas situaciones especiales. Eh, bueno, ah, tocamos el tema cognitivo, el tema biológico, el lóbulo, y hay que decir también que los adolescentes sufren cambios físicos, mencionado eh, extensamente en un rato, psicológico y social. Eh, si bien la temática que nos ocupa acá en el programa Desde casa nos cuidamos de las drogas, eh, nos vamos a centrar más en las emociones y las conductas desarrolladas extensamente en su momento. Eh, pero no queremos dejar los cambios físicos, ¿no? Ya que muchas veces son los que de alguna manera propician o causan el resto de la transformación. La mayoría ya, muchos de nosotros la hemos vivido, algunos hace tiempo ya y otros hace muy poco. ¿Cuáles son los principales cambios físicos en hombres, en varones? Ensanchamiento de espalda y hombros, aumento de estatura, disminución de grasa corporal, eh, desarrollo de glándulas sebáceas, lo que provoca espinillas o acné juvenil, fuerte olor de la transpiración debido al desarrollo de glándulas sudoríparas, voz más ronca, crecimiento de vello en axilas, cara, pecho, piernas, brazos y zonas genitales, oscurecimiento de las zonas genitales y pezones, crecimiento de testículos, próstata y pene, y se provocan específicamente las primeras eyaculaciones, ¿no? Los principales cambios los físicos de mujeres, ¿no? Es ensanchamiento de caderas y muslos, aumento de estatura, marcada forma en la cintura, desarrollo de glándulas sebáceas, fuerte olor en la transpiración debido al desarrollo de las glándulas sudoríparas, aumento de tamaño de los senos, cambio de voz, crecimiento de la axila y pubis, etcétera, etcétera. Y un poquito acá aparece otro fenómeno que también incide en la mujer, ¿no? Comienzo de la menstruación. Eh, por otro lado, los cambios psicológicos aparecen muy relacionados con lo físico, eh, porque el adolescente no se reconoce a sí mismo, ¿no? Y tiene que adaptarse, acomodarse a su nuevo cuerpo. Vimos un sinfín de cambios. Eh, eh, y obviamente estos cambios vienen con una lluvia de hormonas que esto trae consigo, ¿no? Eh, entonces, un poquito para... ¿permiso? Si hay una palabra que debiese venir en el concepto mismo de la adolescencia, es el cambio. Es la palabra que, que atraviesa todo el proceso de crecimiento, ¿no? Eh, que esto incluye el pasaje de la niñez a la adolescencia, eh, y de una etapa a la otra, así como las transformaciones, tanto externas, y como hablamos hace un rato, psicológicas y físicas. Eh, los cambios físicos en general son los primeros que aparecen. Eh, Esto se podría llamar como la marca física de la adolescencia. Esto genera inexorablemente angustia por lo que se perdió. Esto es súper importante y creo que, eh, bueno, yo no soy experto en el desarrollo humano, pero sí me causó gracia volver a leerlo, a releerlo. Eh, Leo, ¿no? Causa angustia en el adolescente por lo que se perdió, por el cuerpo de niño que desapareció, por este cuerpo el cual no se reconoce, por los padres de la infancia, omnipotentes, que brindaban hasta ahora toda la seguridad y confianza, y también por lo que viene, por lo que no se conoce. Entonces hay dos cosas. Se pierde esta, se podría decir, este traje, ¿no? De niño, y empiezo a tener cambios visuales, eh,
físico, digamos. Eh, y claro, voy como cambiando de, de traje, y no sé, pero a dónde voy a llegar, por lo tanto, es un salto a lo desconocido. Todo esto da lugar a lo que llamamos luto, que trae como consecuencia que el adolescente se repliegue sobre sí mismo, ¿no? Se aísle. Y esto es súper... es una de las cosas que causa más preocupación en papás y mamás, eh, que el niño se retraiga, ¿no? Que se entiende, eh, se generan hipótesis que tiene que ver este aislamiento, eh, para que el niño o la niña en la adolescencia empiece a elaborar estas pérdidas, ¿no? Eh, entonces hay que recordar que es el duelo por las pérdidas, ¿no? En primer lugar, por el cuerpo del niño y en segundo término por los padres de la infancia. Y aquí vienen un poquito a generar una serie de afecto y sentimientos muchas veces contradictorios. Eh, un poquito apelando a la empatía, eh, cómo uno podía entender eh, del trato de mis padres hacia mí, como fue en mi niñez. eh, en muchas ocasiones eh, hay una visión disímil o diferente a lo que había en la niñez. Por lo tanto, el trato de padres hacia hijos en la adolescencia, no sé si es voluntario o involuntario, eh, tiende a modificarse, ¿sí? Eh, con la misma crisis que implica este constante cambio, insisto, desde lo biológico pasando por lo psíquico y lo social, eh, a- a- al tema afectivo que ya empieza a trastocarse, no sé si alejarse, pero tener otras, si podríamos decirlo, otras formas de comunicación afectiva. Eh, Dentro de esta etapa hay conductas que se esperan. Nos referimos con esto a que son comportamientos que se pueden llamar eh, normales, ¿no? Habituales del proceso. Eh, y esto que no significa que nos encontremos frente a una patología, cuando muchas veces la- el deseo, la ansiedad de los papás de que poder ayudar al hijo o a la hija, eh, cae en buscar diagnóstico, eh, apelando a que teniendo un diagnóstico o asumiendo que el hijo padece alguna patología, enfermedad, voy a poder aceptar al profesional adecuado como para que lo trate, ¿no? Entonces el elemento a tener en cuenta, eh, cuando una conducta es esperable y cuando no, eh, tiene que ver con cuando nosotros podamos evaluar si se pone en riesgo al adolescente. Entonces, esa es la forma de verlo, ¿no? En todo momento la adolescencia es una etapa que implica ser vulnerable. Esta vulnerabilidad es dada por las características propias de esta etapa. Eh, ¿Cuáles son las características, ¿no? La búsqueda del logro de autonomía y la independencia. Eh, a esto se suma un mayor distanciamiento de la familia, por un lado, y por otro, eh, y esto es un tema gigante, ¿no? Un mayor acercamiento
e influencia a su grupo de iguales. Eh, este factor, grupo de iguales o grupo de pertenencia, hace esta etapa un periodo crítico, ¿no? Para todo tipo de conducta de riesgo, en especial eh, el consumo de sustancias. Eh, por lo tanto, tenemos que funcionar como suena como muy de tránsito, pero es muy bueno el ejemplo. Funcionar como un semáforo interno, que nos permite evaluar las conductas de nuestros hijos e hijas con un rojo, amarillo o verde. Eh, en relación a los cambios sociales que se observan en esta etapa, ¿no? Podemos destacar un poquito, eh, teniendo en cuenta el distanciamiento, el buscar un grupo de pertenencia, eh, existe menos comunicación, eh, eh, especialmente al no mostrarse abiertos a las interacciones con los adultos, y específicamente con los papás. Algo pasa ahí. No estoy generalizando, pero suele pasar. En ese sentido, eh, se profundiza, vamos enfatizando en aquello, ¿no? Eh, en otro canal de comunicación que tiene que ver con los amigos. Bueno, con los amigos se empieza, se disfruta más del pasar el tiempo, ¿no? Eh, y hay un quiebre, hay un punto de inflexión, en donde ya se empiezan a compartir estos sentimientos íntimos con ellos, y no con los papás. Eh, ya el disfrute no es como el de la infancia, cuando compartían tiempo con con la familia, las actividades familiares. Por ejemplo, ahora que se viene la Navidad y Año Nuevo. Eh, aquí se enfatizan y empiezan a tener mayor importancia ya eh, las actividades sociales con los pares, ¿no? Con iguales, con compañeros de curso, amigos de la infancia, no sé. Eh, el sentido de pertenencia a un grupo o un equipo es muy valorado en esta etapa, por lo cual eh, por parte de los papás es de suma importancia conocer quiénes son, por lo menos los nombres, saber dónde viven, cuáles son los intereses de los amigos de mi hijo, de mi hija, ¿no? Eh, ya que muchas veces el costo de pertenecer al grupo, no sé, de los chicos del skate, los chicos del barrio, los chicos del colegio, eh, puede, puede pagarse un costo muy alto a partir de este querer pertenecer, ¿no? Eh, sabemos que muchos adolescentes son inducidos por el grupo al que quieren pertenecer. Por lo tanto, comienzan a probar drogas, ¿por qué no? Eh, y estas primeras experiencias se dan por no ser menos, ¿no? Y que el grupo mismo lo acepta, una especie de ritual de integración a este grupo, ¿no? Y aceptan, ¿no? Eh, cosas que hacen jóvenes, adolescentes, eh, que en otro contexto no aceptarían así como. Pero en esa etapa es súper importante pertenecer, por lo tanto, eh, hacen estos, entre comillas, pequeños sacrificios. Las reuniones y salidas con los amigos son las que más se disfrutan, ¿no? Eh, esto implica la parte positiva que se empiezan a desenvolver socialmente. Eh, y acá en esta interacción comienzan a aparecer las primeras relaciones de pareja o enamoramiento. Eh, eh, y por ende, el contacto sexual eh, en esta etapa eh, se ve, casi suena a prejuicio, pero se ve como irresponsable, ¿no? Es decir, no se toman las precauciones necesarias para evitar embarazo,
o enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Eh, a pesar en el contexto institucional, colegio, en este caso complejo de Mejillones, información sobre estas cuestiones se dan libremente. Y acá es súper importante que como papá siempre es bueno reforzar los temas de cuidado de sí mismo y del otro. Bueno, eh, vimos un poquito algunas instancias en donde eh, algunos aspectos de la adolescencia. Súper importante y recalcando, mira, está la Yuri conectada. Vamos a contestar a la Yuri. Eh, entonces, a modo de resumen, es una etapa súper compleja. Todos la vivimos en algún momento. Era etapa de enojo, etapa de cuestionamiento, etapa de disruptiva, de conducta quizá poco adecuada. Eh, aquí solo es la forma de- de que el papá, los amados, quienes cumplan este rol fundamental, sean los que eh, manejen, contengan, orienten y participen del desarrollo de niños y niñas en esta etapa pubertad o adolescencia. Eh, por lo tanto, es de suma importancia tener eh, estar, como el ejemplo que mostrábamos recién, de estar con este semáforo conductual. Eh, que nada es al azar, nada, todo tiene que consensuarse con la pareja, ¿no? Integrar al hijo a las decisiones, eh, eh, participar de su, de su grupo de pertenencia eh, y básicamente conversar siempre. Eh, una conversación sana nunca está de más. Una conversación hasta de lo más, entre comillas, sin importancia, va abonando, va potenciando, generando habilidades sociales también en el hijo o la hija. Por lo tanto, eh, yo sé que es un sacrificio muchas veces de llegar del trabajo, eh, ocuparse de las obligaciones, del rol de papá, ¿no? Eh, pero es la etapa crítica, ¿no? De cambios, como lo vimos desde lo físico, pasando por lo psicológico, por lo social y las repercusiones eh, educacionales, no sé. Y a lo que nos trae acá los efectos quizá en un mal manejo comunicacional, en donde eh, las temáticas eh, eh, conductuales o estar atento a las reglas, a las normas en la casa, eh, no son bien acogidas, se tiende a llegar a un fin eh, poco saludable para el sistema familiar. Bueno, hoy día parece que se notó que llegó el verano. Eh, vamos a estar, entonces le recordamos de lunes a viernes desde las 7 en adelante. Lo fundamental y hemos visto por lo cual se formó el programa es que haya una retroalimentación, una conversación, aclarar algunas dudas, orientar, no sé. Pero estas primeras 2 semanas han sido básicamente de temáticas a fin de crear una base conceptual para que yo creo que la próxima semana o la subsiguiente eh, ya tener este intercambio de conversación, ideas, preguntas, tanto con la compañera Margarita Fernández como conmigo. Por lo tanto, eh, bueno, estos videos están siendo grabados en la página de Mejillones sin Droga,
por lo tanto no se pierden. Igual uno puede ir revisando alguna temática si quedaron algunas dudas, o si lícitamente ustedes pueden intencionar también alguna, como fue este tema, el tema de algunos aspectos del desarrollo de la adolescencia, pueden intencionar alguna necesidad, alguna carencia, alguna urgencia, y lo tomamos acá, lo estudiamos, lo repasamos y lo compartimos. Esa es como la idea fundamental del programa. eh, Desde la casa nos cuidamos de las drogas. Bueno, eso sería todo. Ya son eh, las 19:35. Gracias por estar ahí, eh, y que tengan un bonito miércoles y una mejor Navidad el día viernes, ¿no? Que estén bien. Chao, chao.